Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de noviembre de 2017 y esto es La Contracrónica. El pasado 2 de noviembre, este mismo mes, hace ya 20 días, Venezuela, mejor dicho, el gobierno de Venezuela, declaró la bancarrota, así como lo oís. Lo hizo con la boquita pequeña, eso sí, no procuró que no sonase demasiado, de hecho no pronunció la palabra bancarrota ni suspensión de pagos en ningún momento, lo hizo con la boquita pequeña, Nicolás Maduro, quiero decir, asegurando que era un reajuste sin mucha importancia, una cosilla que sucede, si no todos los días y todas las semanas, y que de vez en cuando hay que hacer cosas como refinanciar la deuda soberana. Dijo, empleó además esta palabra concreta, refinanciamiento, dijo textualmente, y luego pasó a echar la culpa de todo a lo de siempre, a los imperialistas, que si aquello era una medida para luchar contra la persecución extranjera, sin persecución, vino a decir, que si están bloqueados y eso no hay derecho, en fin, la alfalfa habitual con la que el gobierno bolivariano acostumbra a adormecer a los venezolanos y a todos los que están fuera de Venezuela que quieren ser adormecidos por su cháchara y por su verborrea. El hecho es que este mes Maduro se quedó sin dinero y esta es la realidad y se venía advirtiendo desde hacía tiempo que iban fatal, que no tenían liquidez ninguna y que de un modo u otro antes de final de año esto iba a suceder. Se quedó sin dinero para pagar lo que debe y para mantener el Estado funcionando, que es muchísimo lo que necesita porque allí no produce nadie. Y escogió este modo para comunicárselo al mundo y a su propio país, que exhausto como está y viviendo al límite, ya nada le sorprende. Esa es la cruda realidad. Vamos a verlo. Como supongo que ya sabéis, los que escuchéis La Contracrónica desde hace tiempo, hay una cosa que me fascina y es mirarme los informativos y los programas, más que los informativos, los programas de la televisión venezolana. Y además ahora puedo hacerlo, no hace 10 o 15 años, pero ahora sí porque está todo en YouTube y si no en las televisiones. Me gustaba muchísimo ver a los presidentes en su momento y ahora veo los programas que siguen saliendo. Estos ya no se llaman a los presidentes, no le han copiado el nombre, pero vamos, que me gusta ponérmelo cada vez que hay una noticia, voy a buscar y antes de que me lo cuente alguien y ver estas cosas, enterarme de estas cosas por persona interpuesta, aprovecho que Nicolás Maduro habla mi mismo idioma y además con ese acento venezolano tan agradable y me lo pongo y además me da oportunidades de reírme porque son muy exagerados. Este tipo de producto lo hacen a modo propagandístico para los más entregados dentro de Venezuela y no deja de ser una cosa graciosísima. Cuando los ves no te lo terminas de creer. Eso del pajarito de hace un par de años, ¿no? Que había hablado con un pájaro. Esto, para un tipo que tienen allí, que vive de eso, que está totalmente convencido, se lo creyó. Pero todos los que estábamos fuera, o incluso los que están dentro, pero no están metidos dentro de este rollo, le pareció, lo que nos pareció a todos, una auténtica locura. No sé, quizá esta afición mía es porque como por edad no pude escuchar a Mussolini o a Perón, veo a estos que son bastante parecidos, todo hay que decirlo. Bien, el anuncio de la quiebra, que me lo puse por YouTube tan pronto como se dio, esto fue el día 2 de noviembre, después de Todos los Santos, una cosa, me lo quería ver porque una cosa es oír a Maduro repite como una cacatúa los mantras y las consignas de Noam Chomsky o de la Clau o qué sé yo, o deshacerse en cursilerías de Eduardo Galeano, que es una cosa muy habitual dentro de los líderes bolivarianos. Y otra bien distinta es oírle hablar de economía. Dije, esto tiene que ser una experiencia, y efectivamente lo fue. Economía financiera para Masinri, que como todos sabemos, es una materia árida y que no está precisamente al alcance de cualquiera. No es algo. Las finanzas son duras, desagradables. Ojo, los financieros les encantan, pero no es algo que uno se ponga a hablar en el ascensor de casa ni cuando habla con el jardinero. Oye, ¿y qué te parece a ti esto o lo otro? Ojo, y deberíamos tener más información y sobre más formación, más que información, más formación financiera y nos meteríamos en menos problemas. La gente del común, quiero decir, vosotros y yo, si hablásemos más de finanzas y menos de tonterías de las que se habla muchísimo, como de ciertos programas de televisión. Bueno, el hecho es que me puse con este tema, me puse con la quiebra de Venezuela, dije, una quiebra en directo prácticamente, o en diferido, pero por muy poco tiempo,
y me puse el vídeo y me dije, bueno, a ver cómo lo cuenta esto. Como no quiero quedármelo para mí solo, lo que he hecho es bajarme el vídeo, lo he convertido a audio y os lo voy a poner. Vamos a escucharle. Nuestra intención es seguir cumpliendo internacionalmente, pero nuestra intención es que cese la persecución financiera de los bancos y organismos internacionales contra Venezuela. Y he ordenado que a primera hora de mañana viernes 3 de noviembre se inicie el pago del bono PDVSA 2017, pero luego de este pago, a partir de hoy, decreto un refinanciamiento y una reestructuración de la deuda externa y de todos los pagos de Venezuela, y nombro una comisión especial presidencial dirigida y presidida por el vicepresidente Tarek El Aissami para iniciar el refinanciamiento y la reestructuración de todos los pagos externos de Venezuela y la lucha contra el bloqueo y la persecución financiera contra nuestro país. Así lo anuncio. Vamos a hacer un reformateo completo de los pagos externos para hacer un equilibrio y cubrir las necesidades del país, las inversiones del país, pero además romper los esquemas internacionales. Son buenos para cobrarnos, pero Venezuela no tiene acceso a colocar bonos o a solicitar crédito o a refinanciar. ¿Qué es eso? Pues, vicepresidente ejecutivo de la República, usted va a presidir esta comisión y convoque a todos los bancos, a todos los tenedores de bonos de la República, de bonos de PDVSA, a todos los que están involucrados en la deuda externa, convóquelos al país y Venezuela declara un refinanciamiento y una reestructuración global de todos sus pagos externos a partir del día de mañana. Bueno, ¿qué? ¿Cómo se os queda el cuerpo? Oliver Stone, en serio lo digo, debería pensar en Maduro para protagonizar la tercera entrega de Wall Street. Eso sí, cambiando el subtítulo. La anterior, la segunda, llevaba como subtítulo El dinero nunca duerme. Bueno, pues en la tercera, protagonizada por Nicolás Maduro, se subtitularía El patán nunca duerme, porque la Virgen Santa, ¿qué tipo más patán? Bueno, cuando hay un momento en el que dice que nuestra intención era seguir pagando al principio. Pero claro, no pueden porque les persiguen. No, Nicolás, a ver, los bancos solo te persiguen cuando no pagas. Si estás a la orden del día, es decir, si estás al día en tus pagos, nunca jamás el del banco te va a llamar. Ni te va a venir a ver a casa, ni nada por el estilo, ni va a llamar a la policía. Si el día 1 de cada mes te vencen la hipoteca, la tarjeta de crédito, lo que sea, y lo pagas puntualmente, jamás vas a tener un problema. Al contrario, incluso si lo haces durante muchos años, el del banco hasta el día que te vaya mal te va a dejar dinero de mil amores. Va a decir, bueno, este tipo tiene un historial de crédito estupendo y entonces no me cuesta dejarle dinero porque sé que lo devolver. No es el caso, ni muchísimo menos, de Venezuela. No es que haya dejado de pagar, bueno, sí, ahora ha dejado de pagar, pero que puede dejar de hacerlo en cualquier momento porque tiene la productividad un poco intoxicada, bueno, un poco bastante. Pero lo mejor es lo de la comisión esta de pagos que se ha sacado de la manga, presidida por Tarek El Aissami, que quizá pues con los revólveres se apañe y se maneja bastante bien. No me malinterpretéis, digo lo de los revólveres porque Tarek El Aissami es graduado en criminología, según he podido leer por ahí. Y luego además es el vicepresidente de la República y es un tipo del que no hablan precisamente bien, un tipo con muy malas pulgas. Así que quizá con esto, con las armas, se entienda bien, pero no le veo yo con muchos conocimientos financieros. Me da la nariz que de cosas de finanzas sabe bien poquito. Bueno, tendríais que verlo, en serio. Es que os he puesto sobre el audio porque esto es la radio, no podéis verlo. Vamos, lo podéis buscar esto en YouTube, ¿eh? Tenéis que ver al tío, a Tarek El Aissami, quiero decir, cuando le está diciendo eso, Maduro se levanta y aplaude como si Maduro hubiera contado un chiste. Bueno, claro que es que había contado un chiste, ¿para qué vamos a engañarnos? Cuando estaba diciendo eso, que le iba a hacer que ordeno automáticamente que se haga esto. Ordeno una refinanciación, bueno, que ordenas lo que quieras. Otra cosa es que la otra parte esté de acuerdo con refinanciarte, porque esto es como si debes dinero al banco. Oye, que ordeno que me hagas una reprogramación de los pagos. No, pues lo siento, pero ahora y todo, ya no te reprogramo más. Pero bueno, esto es muy en la línea de
de los bolivarianos, que piensan que realmente por decreto se puede conseguir todo. Pero a lo mejor todo no es eso, lo mejor de todo es la palabra, el término patentado por Nicolás Maduro, que es reformateo. Reformateo de la deuda, ni que fuera un disco duro, que traducido al español común, porque esto tiene traducción, por supuesto, al español común significa algo así como, mira, ahora no te puedo pagar, porque estoy sin blanca, estoy sin un bolo, que dirían allá en Venezuela, pero ya veremos el año que viene. Si te esperas, claro, y me prestas ya de paso algo de dinero para que a su vez devuelva a este y al de allí, porque no tengo nada, porque estoy tieso, como la mojama. Bueno, pues en eso, así a grandes rasgos, ha consistido la reestructuración, la refinanciación esta de la que hablaba Maduro en este clip que os he puesto, o sea, su reestructuración de deuda. Tal cual, no hace falta, os lo he explicado de una manera rápida, pero en esencia es eso. Es decir, no ha reestructurado cómo se reestructuran las cosas vamos a ver cómo esto nos lo reprogramamos, no, ni muchísimo menos, porque no puede hacerlo. Porque Nicolás Maduro, en calidad de presidente de Venezuela, luego no sé, se ha robado mucho, lo mismo él a título personal, tiene mucho dinero por ahí en Suiza o no sé dónde, pues él puede reestructurar lo que le dé la gana. Digo, como presidente de Venezuela, pues no puede recurrir al mercado ordinario de deuda, porque las agencias califican el bono venezolano como lo califican, es decir, de pura y simple basura. Bueno, puede recurrir a eso. ¿Por qué no puede? Porque no está a su alcance. Hace 15 años sí lo estaba, o hace 10 incluso. Creo que en 2007 todavía tenían acceso al mercado de deuda, pero ahora mismo no. El bono de un país, a fin de cuentas, vale lo que valen sus contribuyentes, no lo olvidemos. Cuando dicen el bono mejor del mundo es el alemán, y es porque los contribuyentes alemanes producen mucho. Un gobierno devuelve lo que ha pedido prestado con lo que vas a producir tú el día de mañana. Si tienes muchos contribuyentes muy productivos, léase los contribuyentes norteamericanos o europeos, bueno, pues esos bonos se colocan muy bien en los mercados, tienen tipos de interés bajos, porque se van a recuperar seguro. Bueno, son bonos seguros, bonos bien calificados por Fitch o por S&P o por Moody's. Las famosas triplesas, no es el caso de Venezuela, porque, el contribuyente venezolano no vale demasiado. No produce nada que el resto del mundo quiera. Y además no puede producir nada en el futuro, es decir, no puede crear riqueza. Luego, la única manera que tiene Venezuela de pedir dinero es a través del casi el único activo que tiene el país, que no es otro que PDVSA, que la empresa petrolera, Petróleos de Venezuela, sociedad anónima, que a fin de cuentas tiene reservas petrolíferas y pozos de extracción. Es decir, PDVSA tiene lo que en economía se conoce como un colateral. Y eso es esencialmente lo que viene haciendo Maduro desde hace tiempo, no es de ahora, del día 2 de noviembre, ni muchísimo menos. Lo que viene haciendo y sigue haciendo y seguirá haciendo mientras pueda, mientras quede todavía algo de aire en el globo, es pedir dinero a través de PDVSA. Evidentemente con unos intereses que quitan el hipo, que uno se cae para atrás y se desnuca, pero es lo único que tiene. A fin de cuentas, si a mí me pide el gobierno venezolano dinero mediante un título de deuda, yo me lo pensaría bastante. ¿Y con qué me lo va a devolver si tiene el país hecho una ruina? Pero si me lo está pidiendo ese mismo dinero PDVSA, hago unos cálculos, echo un vistazo, pido un par de informes y estos señores tienen unas reservas importantes de petróleo, tienen pozos, petroleros, la infraestructura de una manera u otra, lo va a terminar devolviendo porque sigue habiendo demanda de petróleo en el mundo. A fin de cuentas, yo a la moto le tengo que poner algo para que ande, porque si no, no anda. Bien, quizá no me lo devuelva en tiempo, ni siquiera en forma, pero de una manera u otra me lo pedirá. Ahora bien, conforme vaya, y cada vez está peor la empresa, como todos sabemos, conforme vaya intoxicando más y más el balance de PDVSA, pues le costará más endeudarse, pero todavía no ha llegado ese momento. Bien, esto de pedir todo a través de PDVSA, es decir, de financiarse a través de la compañía petrolífera estatal y una reprogramación de pagos con los acreedores amigos. Los acreedores amigos de Venezuela son Rusia y China. Son los dos países amigos desde hace ya bastante tiempo, no es cosa de Maduro. Estas alianzas vienen de tiempos de Hugo Chávez. Rusia, además, se ha demostrado como un auténtico maná para el gobierno bolivariano. En todos los aspectos es fascinante. Rusia, que no es precisamente un país rico,
Quiero decir que no nadan en la abundancia, ni muchísimo menos, que no es, qué sé yo, Japón o los Estados Unidos. Es decir, que los rusos no viven precisamente bien, en una palabra. Lo he dicho en más de una ocasión, Rusia es muy grande, tiene grandes riquezas naturales, pero el PIB es como el de España. Muchas veces no nos damos cuenta de la pequeñez económica de Rusia, a pesar de todos los fuegos artificiales, los tanques, los aviones, el no sé qué y la guerra de Siria. Pero la realidad es esa. Y se está dejando aquí media vida en déspotas tropicales como los del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Pero bueno, Putin tiene una estrategia global, él quiere estar presente allí, en las Américas, y bueno, pues Chávez en origen y ahora Maduro les ha abierto la puerta. Y digo que es un maná también, aparte de esto, porque hace unos años, en 2011 concretamente, Putin le dio 4.000 millones de euros a Chávez. Chávez estaba vivo todavía, murió en 2013 y tenían 10 años era un préstamo a 10 años para repagarlo. Eso por un lado. Es decir, hasta 2021 no va a terminar de vencer ese préstamo. Y luego, por otro, PDVSA le debe a Rosneft, que es la petrolera estatal, la PDVSA rusa, que está mejor gestionada, le debe a Rosneft 6.000 millones de dólares. Es decir, que le había pedido en su momento por lo mismo, bueno, pues porque necesitan financiar la actividad común y corriente del gobierno bolivariano y porque además es un gobierno extraordinariamente corrupto, hasta unos extremos que muchas veces nos costaría entender en Europa. Lo del el atraco a mano armada de los bolivarianos sobre el Tesoro Nacional, como todo lo han estatalizado además, allí no hay contrapesos, está tomada la justicia, lo poco que se sabe es del tipo que se escapa, ¿no? Y un poco que lo cuenta, cómo se lo están llevando allí. Eso por el lado de Rusia. Respecto a China todavía no se ha venido a negociar, o a renegociar, mejor dicho, como decía Maduro, a refinanciar. Supongo que lo hará o que lo terminará haciendo porque Caracas le debe un buen pico, le debe 70.000 millones de dólares, 45.000 millones de principal, es decir, de lo que le dejó en su momento, y a eso sí hay que sumarles 25.000 millones de intereses. Dios, qué barbaridad. Bueno, es que nadie te deja el dinero así por tu cara bonita. Si yo me desprendo, pongamos por caso que en lugar de ser 45.000 millones de dólares, fuesen 100 euros. Si le dejas a alguien 100 euros para que te los devuelva dentro de 10 años, ¿vale? ¿Quieres que te devuelva algo más? ¿Vas a estar tú 10 años sin esos 100 euros? Ya que habrá que remunerar ese tiempo. El tipo de interés remunera el tiempo, que estás el sacrificio, en una palabra. Es decir, tú estás aplazando consumo. Yo con estos 100 euros me los iba a gastar en comprarme unos zapatos, pero como te los voy a dejar a ti para que te los compres tú, quiero que me devuelvas en el plazo pactado, me devuelvas los 100 euros y un poquito más, qué sé yo. 101 no, que sería muy poco, 10 años. 110. Entonces a mí ya me compensa, a lo mejor me puedo comprar unos zapatos mejores. Ese es el origen del tipo de interés y no es otro. Y conforme más tengas una demanda mayor de crédito y más dudas haya de que lo vayas a devolver, pues el tipo de interés es flexible, se sube y baja de manera natural. Es decir, no hace falta que esté ningún banco central ni nada por el estilo de por medio. Bueno, esto de recurrir a los chinos se le ocurrió a Hugo Chávez en vida, en sus últimos años de vida. Creo que empezó a enredar con los chinos allá por el año 2007. Empezaba a llegarle el agua al cuello y decidió pedir dinero a cambio de petróleo. Le vino a decir a los chinos, le dijo, mire, no os puedo pagar, lo tengo, pero en cambio os puedo dar petróleo. Ya sabéis que Chávez estaba convencido que el petróleo venezolano era inagotable, que a pesar de que las reservas son muy grandes, tienen un fin las de Venezuela, las de Arabia Saudita y las de cualquier país. De hecho, Chávez ha hecho bueno el refrán ese que dicen que si se implantase el socialismo en el desierto del Sáhara, la arena escasearía. Bueno, pues una cosa parecida sucedió en Venezuela con el petróleo. Bien, Venezuela, en virtud de esos acuerdos, envía a China diariamente 600.000 barriles de petróleo, pero a precios de mercado. Es decir, los chinos no los están pagando como en el año 2007 o 2010, cuando el petróleo estaba por encima de los $100. Lo están pagando a precios de mercado. Es decir, que si ha cerrado a 50, ese barril se vende a 50. Si ha cerrado a 36, se vende a 36. En resumidas cuentas, que aproximadamente entre el 20 y el 25% de la producción diaria de Venezuela se embarca y se manda directamente para China por un dinero que se pagó en el pasado. Lo compró por adelantado. El tema es que como el petróleo ha bajado,
ostensiblemente, desde el año 2014 ha bajado de precio, pues necesitan enviarle más, con la circunstancia de que Venezuela produce cada vez menos, porque gestionan la industria petrolera de muy mala manera, de un modo desastroso. PDVSA produce hoy menos petróleo, extrae menos petróleo de lo que extraía en el año 2000. Lo vemos por la cantidad de barriles de petróleo que produce cada año, que extrae cada año. Entonces, lleno la empresa de enchufados, no se roba a manos llenas, según parece. La cuestión es que produce menos y tiene que venderlo más barato. Y todo además para pagar un dinero que ya se han gastado. Respecto a los acreedores, pues que operan en mercados principales, como puedan ser Estados Unidos, pues a esos les deben otros 70.000 millones de dólares. A esos se les puede proponer una reestructuración, claro está, por supuesto. A mí si me debiese dinero el gobierno de Venezuela, una gran cantidad de dinero, pues es decir, que me va a hacer un roto, estaría dispuesto a, por lo menos, a escucharles. Pero con un coste. Bien, pero esto os va a costar dinero. Si esto vencía en 2025, ahora va a vencer en 2035, pero esto va a tener un coste porque vais a estar con mi dinero hasta 2035. En resumidas cuentas, que están huyendo hacia adelante, tratando de aguantar 6 meses más, un año más, 1 año y medio más. Como un poco el ludópata, el jugador de casino, el del póker, que ya tiene tantas deudas con tantos tahures, que lo único que le queda es ir de casino en casino viendo a ver quién le fía. Leía el otro día en un diario económico que había propuesto a los inversores en Europa, esto fue dentro de la zona euro, a los inversores unas obligaciones con unas condiciones leoninas, disparatadas, al menos para el emisor, que en este caso es el gobierno de Venezuela. Eran obligaciones a 5 años, con un coste de suscripción, creo que eran de $400 por obligación, pero con un nominal de 1.000. Es decir, pones hoy $400, se los das al gobierno de Venezuela y en 2022, a 5 años, el gobierno te devuelve 1.000. Pero no solo eso, sino que además devengan intereses. Bueno, son intereses bestiales, del 13% anual. Vamos, el negocio del siglo. El negocio del siglo si no fuese pues porque para el año 2022 Venezuela muy probablemente ya haya quebrado del todo y se encuentre no en un default selectivo, como decían el otro día, sino en un default absoluto, en una bancarrota como aquellas de los monarcas de la Casa de Habsburgo en España en el siglo XVI y XVII. Pero claro, necesita liquidez y necesita recurrir a los usureros, en una palabra, a los buitres. Luego se quejarán de que han venido los buitres contra el pueblo venezolano y tal. Pero si los buitres los habéis llamado vosotros, porque gastáis como niños tontos y no producís nada. Esta es la cruda realidad. Estáis llamando ya a los buitres porque son los únicos que os pueden dejar unos cuantos dólares para seguir el día, para manteneros en el poder y para robar, que entre otras cosas es uno de los principales gastos hoy por hoy en Venezuela. Al final podría suceder, y esto sería caprichoso, un rato caprichoso, que Maduro no encuentre su final por culpa de la oposición o de las protestas callejeras, sino porque se le acaba el dinero. Algo tan prosaico como eso. Los pozos de petróleo dan lo que dan. Y buena parte de su producción ya está hipotecada, como acabamos de ver. Es decir, cada vez le entra menos dinero contante y sonante. Y lo poco que le entra se gasta a toda prisa porque Venezuela es un solar. Solar en el que no se produce nada. En fin, nada que no nos extrañe, pero es bueno darse el gusto de vez en cuando de recordar aquello de ya os lo dije. Tengo una nota de voz de David, que es un oyente de Madrid, que quiere ponerme en un aprieto. El otro día en la contrarréplica estuviste desmontando un poco esta relación entre catolicismo, protestantismo y desarrollo que te exponía un oyente. Y decías, por ejemplo, que Baviera, que es católica, es más rica que zonas protestantes de Alemania. No me gustó mucho el tipo de argumentación que utilizaste, ya que, claro, según eso, también podríamos desmentir aquello de que el liberalismo favorece al desarrollo. Porque, claro, como Noruega es mucho más próspera que algunos países económicamente más liberales, pues ya podemos rechazar cualquier relación entre liberalismo y desarrollo. Bueno, una vez hecho este pequeño apunte, te quería preguntar sobre otra cosa, pero bastante relacionada también con el tema. Y es, algo muy recurrente, pero es que a mí siempre me ha generado una inmensa curiosidad. Y es, ¿por qué Estados Unidos
es antigua colonia del Imperio Británico. Es la primera potencia mundial que domina el mundo entero, con una diferencia tan inmensa respecto a las colonias iberoamericanas. Dado que tampoco hay una gran diferencia de tiempo entre la independencia de unas y otras, y que la situación geográfica es muy similar, ¿qué circunstancias se dieron allí? ¿O cuáles no se dieron para que se acabara dando esta diferencia tan abismal? Yo sé algunos motivos que se suelen dar, entre ellos el tema religioso este de catolicismo y protestantismo, o que en Norteamérica apenas había nativos, y por tanto era más fácil para los colonos instalarse allí y trabajar las tierras, mientras que en Centro y Suramérica pues había muchos más nativos y los colonos se dedicaban a pelear con ellos o a integrarlos. O que el sistema político sobre el que se cimentó Estados Unidos era muy liberal y moderno, mientras que el sistema feudal de los virreinatos pues dejó mucha huella en Iberoamérica. Y bueno, luego otros motivos ya más discutibles, como que, claro, los españoles éramos muy malos y saqueamos todo aquello, mientras que los generosos ingleses no se llevaron nada al Nuevo Mundo. O que los poderosos judíos se instalaron en una zona, pero no en la otra. Yo me imagino que será una mezcla de todo un poco, pero no sé. Teniendo en cuenta que a Canadá y Australia tampoco le van nada mal las cosas, y que Sudáfrica es el país o de los países más prósperos de África, pues yo creo que el factor más determinante es la metrópoli a la que pertenecían las colonias. Entonces me pregunto, ¿qué tenían los británicos que nosotros no tuviéramos? A ver, David, Noruega no sirve como ejemplo de nada, más que de país disciplinado, honrado y bien organizado. De eso sí sirve como ejemplo porque lo es y lo es un rato. Son 5 millones de habitantes con una edad media que debe de rondar los 50 años encima de un pozo de petróleo. Luego, a poco que sean apañados, y son muy apañados, y ahorradores, y gente seria, pues les va a ir bien, sea cual sea el sistema que escojan, eso es lo de menos. Es decir, funcionaría hasta casi diría que funcionaría hasta un sistema socialista. Evidentemente serían más pobres, pero si fueran totalmente socialistas, pero comerían todos los días, te lo aseguro, siendo gente, es un país donde apenas hay corrupción, donde las cosas funcionan bien, las instituciones se respetan, la justicia es independiente, es decir, un país serio, en una palabra. La comparación correcta, cualquier comparación, tiene que ser ceteris paribus. Es decir, Noruega con un país igual o parecido, igual no hay otro, pues no hay dos Noruegas, no hay dos países iguales, pero parecido, es decir, petrolero, que no tenga muchos habitantes, que esté relativamente poco habitado y que esté además bien organizado. Bueno, ese país más o menos existe, no es lo mismo, exactamente lo mismo, pero existe, se llama Emiratos Árabes Unidos. Es decir, donde está Dubái, Abu Dhabi y en el Golfo Pérsico. Los Emiratos Árabes Unidos son más ricos que Noruega. Ahora bien, a mí si me diesen a elegir entre vivir en Oslo o vivir en Dubái, pues no lo dudaría ni un segundo. Preferiría vivir en Oslo, aunque fuese solo por cuestiones culturales. Bueno, y además de culturales, de cercanía al centro del mundo, que como tú y yo sabemos es la Villa de Madrid. Bien, pero vamos a continuar, hagamos más comparaciones. No vamos a atascarnos en el tema este de Noruega. Suecia antes y después de las reformas de mercado de los años 90. Los mismos habitantes, las mismas ciudades, todo igual. ¿Por qué prosperan después y no antes? Ahí tienes una comparación afortunada. Lo del protestantismo y el catolicismo, que a fin de cuentas todo viene por aquí, lo hice por analogía. Porque, bueno, yo soy periodista de oficio y llevo muchos años en este oficio, pero me formé como historiador y tengo esa deformación de origen. Pienso siempre por analogía, como los historiadores. Ante un problema, automáticamente, sin planteármelo, de manera inconsciente, me digo, bien, ¿esto ha ocurrido antes? Primera pregunta que me hago. Pero de ahí que desdramatice siempre, porque casi todo ha ocurrido antes. O, ¿cómo es esto en un lugar similar y cómo han salido del problema? Eso es una cosa que automáticamente me sube a la cabeza. Cada vez estas veces que esto ya no tiene solución, es el fin del mundo. Bueno, tranquilos, que nuestros antepasados se encontraron con el fin del mundo muy a menudo. Los que te dicen que protestantismo es igual a prosperidad, la prosperidad económica, quiero decir, no pueden explicar, y esto es lo que venía a decir, por qué las regiones más ricas de Europa son católicas, es decir, Luxemburgo, los cantones suizos, Baviera, aunque también, evidentemente, hay regiones protestantes que son muy ricas. Luego, lo que nos encontramos es ante una falacia post-hoc, más de manual. Como la industrialización se dio primero en un país reformado, es decir, en Inglaterra, luego la reforma es la que posibilita la industrialización. Y sin reforma no hay industrialización más que tardía e incompleta.
como nos podemos encontrar en Italia o en España. Esto es el principio, esa es la falacia, vamos. Y una falacia que ha tenido un recorrido histórico muy largo, ¿eh? Claro, y es en este punto donde aparece el historiador y hace analogías. ¿Cuál fue la primera? Vale, muy bonito. El primero fue el Reino Unido, eso está a la vista. ¿Cuál fue el segundo país? ¿Dónde saltó después? La industrialización fue a otro país protestante. Pues no fue a Bélgica, a la Bélgica valona, concretamente. La primera ciudad industrial del continente europeo fue Lieja, que es ferozmente católica, como supongo que sabrás. Hoy ya no tanto, porque los europeos somos muy descreídos, pero lo fue en el pasado. Luego no hay caso. Es decir, el post-hoc ergo propter hoc se rompe en el acto y se hace 1000 añicos. Respecto a lo que me preguntas de Estados Unidos, pues las causas son múltiples y se escapan, por supuesto, a este programa, ¿no? Pero vamos, no creo que sea la confesión, es decir, no creo que los Estados Unidos sean ricos por ser protestantes. Entre otras cosas porque el 25% de los estadounidenses son católicos. Y en algunos dirás, bueno, sí, pero esos son los 4 inmigrantes que han llegado de El Salvador y de Honduras. No, ni muchísimo menos. El estado con más católicos es Massachusetts. El 50% de los massachusettinos, o como se llamen, o massachusettenses, son católicos. En Rhode Island, que es otro estado que está muy cerquita, justo al otro lado de Nueva York, digamos de Long Island concretamente, es el 45%. En California el 40%. Y no son estados precisamente pobres, ¿eh? Massachusetts es, de hecho, el estado más rico de Estados Unidos, el que tiene la renta per cápita más alta, después del DC, pero bueno, el DC ya sabes que es una ciudad llena de políticos. El estado donde menos católicos hay, vamos a seguir haciendo analogías, es Alabama. Solo el 6% de la población se declara católica. Bueno, pues curiosamente es uno de los más pobres. De hecho, el 5º más pobre de Estados Unidos. Es más, voy más lejos. Los estados más pobres de Estados Unidos, que son Mississippi, Virginia Occidental, que eso fue un estado que se partió de la Virginia, pues al otro lado de los Apalaches. Virginia Occidental, Mississippi, Virginia Occidental, Arkansas, Carolina del Sur y Alabama, me los he apuntado. Son los 5 estados más pobres de los Estados Unidos. Están todos en el cinturón bíblico. El cinturón protestante, el cinturón evangélico. Luego, como ves, estamos de nuevo ante una falacia post-hoc. Lo mismo de manual. El catolicismo no es igual a pobreza, tampoco dentro de los Estados Unidos. No lo es dentro de Europa y no lo es dentro de los Estados Unidos. Luego las razones son otras y no hay que buscarlas en la religión, por más que a los propagandistas evangélicos quieran buscarlas ahí para arrimar el ascua a su sardina. Las razones, a mí me interesa la verdad, no apoyar a este o a tal partido. Me interesa saber por qué las cosas son como son y han sido como han sido. Bueno, las razones habrá que buscarlas en otro lado y darían no para una, sino para varias contracrónicas. Pero vamos, no son muy distintas a las razones por las que España o Italia son tan ricas y países democráticos con unos niveles de vida muy altos y Marruecos y Argelia son tan pobres y son o han sido dictaduras, vamos, países de los que la gente se va. Cuando estamos enfrente, desde las costas de España se ven las de Marruecos. Al otro lado, desde el estrecho de Gibraltar. ¿Y por qué razón? Bueno, pues las razones son básicamente las mismas, pero vamos, que se me va el programa y a ver si lo puedo tratar en alguna contrarréplica con más tranquilidad. Muy bien, bueno, pues como nos hemos pasado ya de sobra, vamos a meter el comentario de Pizarro, que nos quiere hacer un comentario breve pero conciso, como siempre, sobre el tema los problemas en los que está metida Angela Merkel. Lo que iba a ser un plácido paseo por el soleado jardín se ha convertido en una gincana por un zarzal embarrado. Entre quienes no han querido entrar en coaliciones y quienes las han temido, Angela se ha quedado sin socios para gobernar. Y al igual que en las bodas con espantada, el mundo no se acaba, pero todo resulta un papelón. Las jugadas electorales de los distintos partidos resienten la gobernabilidad, que puede quedar en minoría o en funciones, lo que no es un drama. Pero si la situación se prolonga en el tiempo y hay asuntos serios que abordar, entonces la debilidad gubernamental se convertirá también en una jugada electoral que todos querrán jugar. Todo se verá. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, amigos, pues hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy. Solo me queda despedirme de vosotros. Hasta mañana.